Efesios capítulo 3, versículo 14 al versículo 19, por favor, sígame con su vista. La palabra de Dios dice de esta manera: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. De aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Padre celestial, ayúdanos en esta hora. Señor, no somos mejor que nadie. Señor, solamente reconocemos que necesitamos de ti. Y venimos delante de tu presencia, Señor, a pedir que usted nos edifique en esta hora. Que usted haga labor en los corazones de cada uno. Que puedas hablar a nuestras vidas y a nuestro corazón. Bendice al pastor, si ya viene en camino, tráele con bien. También gracias te damos, te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. El apóstol Pablo, hermanos, escribe esta carta a la iglesia de Éfeso. Si bien entendemos que Éfeso era una región en el pueblo judío, era una región ahí, y la carta de Pablo se leía a todas las iglesias o a las pequeñas iglesias que estaban en la región de Éfeso, asimismo en Corinto, asimismo en Roma, asimismo en Asia y demás otros más iglesias y ministerios que tenía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe esta carta a los Efesios y es fascinante, hermanos, todo lo que aquí menciona, y le recomiendo que lea esta carta de Pablo a los Efesios. En el versículo 1 del capítulo 3, por ejemplo, dice: por esta causa yo, Pablo, dice, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Es decir, el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a la región de las iglesias que estaban en Éfeso cuando él estaba prisionero. Dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, para que por revelación, me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aquí el apóstol Pablo exalta su ministerio y está diciendo: a mí, yo tengo el privilegio de que Dios me reveló el misterio, este misterio que yo tengo, este ministerio que ahora el Señor me ha encargado. Dios me reveló un misterio y me encargó un ministerio, que es a predicar a los gentiles, para que todos sean coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, por medio de las buenas nuevas de salvación. Pero caemos a este versículo 14 que dice el apóstol Pablo: por esta causa, y es el título del mensaje en esta mañana. Por esta causa. Por esta causa, dice el versículo 14, capítulo 3, 14 de Efesios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por esta causa yo constantemente vivo en oración por cada uno de ustedes. Yo por esta causa, porque Dios me encargó este ministerio, me reveló este misterio, yo por esta causa doblo mis rodillas delante de Dios. Por esta causa doblo mis rodillas. Qué oración del apóstol Pablo.
Sin duda alguna es de las oraciones más formidables en la Biblia, sin hacer menos obviamente los salmos, que son hermosos los salmos, sin las oraciones del Señor Jesús que fueron hermosas, que oró por nosotros en el huerto de Getsemaní. Y no hacemos menos otros pasajes de oraciones, pero me encanta esta oración del apóstol Pablo, que está diciendo: por esta causa yo doblo mis rodillas, porque tengo una carga, porque tengo un ministerio, porque tengo un fuego que me quema el corazón por todos ustedes. El apóstol Pablo dijo: yo mismo desearía ser anatema con tal de que mi pueblo se salve. Yo mismo desearía ser maldito por Dios con tal de que mi pueblo se salve. Y el apóstol Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas. Sin duda alguna, el apóstol Pablo, queridos hermanos, creía en gran manera en la oración. Sabía que el Señor estaba ahí, que el Señor le contestaba las peticiones. Aunque había un aguijón que tenía en su carne el apóstol Pablo, pero él seguía en oración y seguía en oración y seguía en constante en oración. Dice: por esta causa doblo mis rodillas. Por esta causa doblo mis rodillas. Sin duda alguna tenemos el ejemplo más grande en la historia de la humanidad, a nuestro Señor Jesús. En Lucas capítulo 6 versículo 12, por favor. Lucas capítulo 6 y el versículo 12. Vamos a ver solamente algunas de las oraciones del Señor Jesús. Capítulo 6 versículo 12. Lucas capítulo 6 versículo 12 dice: en aquellos días él fue al monte a orar, y dice: pasó la noche orando a Dios. Sin duda alguna es la expresión más sublime que tenemos, el ejemplo más grande de oración de un siervo a nuestro Señor Jesucristo, que pasaba la noche orando a Dios. Marcos capítulo 1 versículo 35, por favor. Marcos 1:35. Marcos 1:35 dice la palabra de Dios: levantándose muy de mañana. Esto quiere decir cuando todavía no amanecía. Incluso ahí en el mismo versículo dice: siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Mateo capítulo 14 versículo 22, por favor. Mateo capítulo 14 versículo 22. 14:22. Mateo capítulo 14 versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Había tenido un gran día el Señor Jesús. Sin duda Jesús estaba cansado, sin duda Jesús había trabajado en gran manera, pero dice la Biblia que mandó a sus discípulos por delante y que subió al monte a orar. Y dice que llegó la noche y estaba ahí solo, orando a Dios. Sin duda alguna es la expresión de amor y de perseverancia y de oración más grande que tenemos. Lucas capítulo 11 versículo 1, por favor. Lucas capítulo 11 versículo 1. Lucas capítulo 11 versículo 1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dásnoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ojalá que Cope leyera este versículo, amén, como nosotros también perdonamos a los que nos deben.
Enseñó a sus discípulos la oración. Enseñó a sus discípulos con su ejemplo. Porque dice que Jesús estaba orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos por favor a orar. Y mire lo que dice el versículo 14, versículo 32 de Marcos. Marcos 14, 32. Y es una de las oraciones más desgarradoras que hay en la Biblia, hermanos. Capítulo 14, versículo 32. Marcos capítulo 14, versículo 32 dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre. Esto quiere decir papito, esto quiere decir Padre mío, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras: papito, por favor, que pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Versículo 40. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la noche ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantados, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Oh, pero es una de las frases, una de las oraciones más desgarradoras que hay en la palabra de Dios. Y podemos escudriñar y ir por los salmos y ir por la poesía de la Biblia y encontrar demasiadas oraciones, pero como la de Jesús, ninguna. Y como la del apóstol Pablo, ninguna. Que decía: por esta causa, porque yo entiendo lo que el Señor me ha encargado, por esta causa doblo mis rodillas ante Jesús. Por esta causa. Por esta causa. Yo quiero preguntarle, hermano, en esta mañana, ¿cuál es su causa? ¿Cuál es la causa que le hace buscar el rostro del Señor? ¿Cuál es la causa que le hace ir en oración al Señor? Tal vez un hijo que no es salvo, tal vez un enfermo, tal vez un familiar que está al borde de la muerte, tal vez una situación económica. ¿Cuál es su causa? El apóstol Pablo tenía una causa. El apóstol Pablo entendía que él había sido encargado por un ministerio. Y él dice: por esta causa doblo mis rodillas. Vaya por favor a Efesios capítulo 3 y el versículo 14. Efesios capítulo 3 y el versículo 14, por favor, una vez más. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Por esta causa, para que os dé conforme a sus riquezas en gloria. Para que os dé conforme a sus riquezas en gloria. Son innumerables las riquezas en la gloria del Señor. Son tan ricas las bendiciones en la gloria del Señor. Pero por esta causa el apóstol Pablo oraba por la iglesia de Éfeso y oraba por nosotros también, para que el Señor nos diera conforme a sus riquezas en gloria. Por esta causa, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Por esta causa, para que seamos también fortalecidos, hermanos. Necesitamos la fortaleza del Señor, porque en nuestras fuerzas no podemos lograr nada.
No podemos salir de las drogas, no podemos salir del alcohol con nuestras propias fuerzas, no podemos dejar el cigarro con nuestras propias fuerzas. Necesitamos la fortaleza del Señor, y por esta causa deberíamos nosotros doblar nuestras rodillas y pedir fortaleza a nuestro Dios, hermanos. Oh, pero vivimos cada día, nos levantamos y vamos a trabajar sin acordarnos del Señor. Cuando sabemos y entendemos y deberíamos pensar, deberíamos creer que necesitamos la fortaleza de nuestro Dios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Señor, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Por esta causa, para que seamos fortalecidos con el poder de su Espíritu. Esta palabra fortalecidos quiere decir para que tengan vigor espiritual. Oh, hay muchos cristianos tan muertos espiritualmente, tan apagados espiritualmente, hermanos. Hay muchos cristianos que necesitamos despertar, que necesitamos el vigor espiritual para seguir adelante. Hay muchos cristianos que están a punto de tirar la toalla. Hay muchos cristianos que están al borde del knockout. Necesitamos la fortaleza, necesitamos el vigor espiritual. Recordamos que estamos en una guerra. Mire lo que dice en 2 Corintios capítulo 2 versículo 16. No pierda Efesios, por favor, porque vamos a regresar ahí. 2 Corintios capítulo 4 y el versículo 16. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando piense que quiere tirar la toalla, piense en la gloria del Señor, piense en el sacrificio de Cristo, piense en lo que tenemos allá guardado para nosotros. Pero necesitamos doblar nuestras rodillas por esta causa, para que seamos fortalecidos con el poder de su Espíritu, para que tengamos vigor espiritual. Regresamos por favor a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 14. Versículo 17, perdón. Versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe, necesitamos doblar nuestras rodillas por nuestros familiares que son inconversos. Necesitamos doblar nuestras rodillas por la gente que se está yendo al infierno, por las rutas que Dios nos ha encargado. Necesitamos doblar nuestras rodillas, hermanos. Los sábados a las 5 de la mañana solamente 2 de los 3 capitanes que hay vienen a la oración. Necesitamos bañar nuestras rutas de oración, hermanos. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Necesitamos doblar nuestras rodillas. Necesitamos doblar nuestras rodillas para que para que nuestros familiares puedan ser salvos. Incluso para los que están aquí que no han recibido a Cristo, necesita doblar sus rodillas para que pueda usted ser salvo, para que confiese el nombre del Señor, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esta palabra habitar o habite quiere decir alojarse permanentemente. Es por eso que tenemos una evidencia más de que la salvación es imposible que se pierda. Aparte de que no depende de nosotros, aparte de que no es de nosotros, es un don de Dios. Aparte de que Dios no cambia, la palabra original quiere decir alojarse permanentemente. Para que habite Cristo, para que Cristo se aloje permanentemente en nuestros corazones, hermanos. Necesitamos doblar nuestras rodillas. Vamos adelante, por favor, versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces. Necesitamos doblar nuestras rodillas para que el Señor pueda poner nuestro cimiento en amor. O hablábamos del amor de Dios en la escuela dominical. Qué bendición, pero
Dios quiere arraigarnos, Dios quiere cimentarnos en amor. Que nuestros cimientos del cristianismo sea el amor. Porque podría dar mi cuerpo para ser quemado, y podría dar de comer a los pobres, y podría hacer miles de cosas, muchas cosas, hermanos, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Necesitamos doblar nuestras rodillas para que Dios nos dé amor, para que Dios nos dé su amor. La Biblia dice que Dios es amor. Dios no tiene amor. Amén, hermanos. Dios es amor. Dios es la esencia del amor. El amor es de Dios. El que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, porque el amor es de Dios. Sencillo. Necesitamos doblar nuestras rodillas para que seamos cimentados en amor. Versículo 18, necesitamos doblar nuestras rodillas. Por esta causa doblo mis rodillas, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, cuál sea la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Necesitamos doblar nuestras rodillas si queremos conocer a Dios, hermanos. Si queremos conocer los misterios de la Biblia, si queremos conocer lo que la palabra de Dios tiene para nosotros, necesitamos doblar nuestras rodillas. Doblar nuestras rodillas significa humildad, primeramente. Sí, significa doblegarse, rendir mi voluntad a un ser que es mucho más grande que yo. Necesitamos rendir nuestra voluntad. Por esta causa doblo mis rodillas, para que seamos capaces completamente de comprender el amor de Dios, el cual excede todo conocimiento. Esto quiere decir que nuestra mente finita no puede entender el amor de Dios, pero sí podemos doblar nuestras rodillas y poder entender la longitud, y con la ayuda de Dios poder entender la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Por eso necesitamos doblar nuestras rodillas. El apóstol Pablo dijo: por esta causa doblo mis rodillas. Por esta causa doblo mis rodillas. Necesitamos doblar nuestras rodillas, hermanos, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. El profeta, el que fue llamado profeta, el que predicó el evangelio antes de Jesús, Juan el Bautista, decía: es necesario que Él crezca. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y debería ser nuestro lema en nuestra vida. Es necesario que Él crezca. Que los deseos de Él crezcan en mi vida. Que los propósitos de Él crezcan en mi vida. Y que yo vaya cada vez menguando. Pero ¿sabe qué necesitamos para poder llenar? Para que el Señor pueda llenar nuestra vida. ¿Sabe qué necesitamos? Para que el Señor pueda menguar. Para que nuestra vida pueda menguar. El Señor necesita vaciarnos para poder llenarnos. Es necesario que Él crezca, pero necesitamos doblar nuestras rodillas. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, para que podamos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Necesitamos doblar nuestras rodillas. El profeta decía: ¿por qué menoscabas la oración? ¿Por qué haces de menos la oración? ¿Por qué hacemos de menos la oración, hermanos? ¿Cuál es su causa para doblar sus rodillas? ¿Cuál es su causa para doblar sus rodillas? ¿Cuál es nuestra causa para venir en oración delante de Dios? Necesitamos rendirnos a Dios. Necesitamos rendirnos a Dios, rendir nuestra voluntad a Él. Amén. Por esta causa doblo mis rodillas. Puestos de pie, por favor. ¿Por qué no viene al altar y dobla sus rodillas ante Dios?
¿Por qué no viene al altar? Que creo que ya les estorbé ahí, pero suban hasta acá arriba, por favor. Ahí está mojado, para que tengan cuidado los que van a hincar ahí, por favor. No se preocupe. ¿Por qué no viene y dobla sus rodillas ante el Padre? ¿Por qué no viene y dobla sus rodillas y encuentra una causa para doblar sus rodillas? Encuentra una causa para doblar sus rodillas. Tenemos una causa. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Por esta causa. Por esta causa. Por esta causa, por favor, Dios, tengo esta causa, Señor, ayúdame, por favor. Por esta causa doblo mis rodillas. ¿Por qué no se inclina delante de Dios? ¿Por qué no se inclina y hace un trato con Él? Por esta causa doblo mis rodillas. Tal vez tienes un familiar enfermo. Tal vez tienes un familiar que está al borde de la muerte. Tal vez tienes a un familiar que está yéndose al infierno. Tal vez tú mismo necesitas salvación. Necesitas doblar tus rodillas y doblegar tu voluntad a Dios. Y doblegar todo lo que tú eres a Dios. Por esta causa doblo mis rodillas. Señor y Padre Celestial, ayúdanos, Señor. Necesitamos doblar nuestras rodillas. Ya basta, Señor, de ir por la vida sin ti, sin tu ayuda, sin tu favor. Ayúdanos, Señor, a depender de ti. Ayúdanos, Señor, a doblar nuestras rodillas cada día. Ayúdanos, Padre. Señor, ayúdanos a tener una causa. Ayúdanos a crecer en amor. Ayúdanos, Señor, a crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Padre, nos ponemos en tus manos. Pastor. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, le damos gracias. Maravillosa su palabra, Señor. Gracias por su misericordia. Gracias porque nos permite, Señor, el poder escuchar. Denos la capacidad, Señor, de poder también poner por obra lo que hemos escuchado. Señor, sabemos que es el bien para nuestra vida, el abrazar, Señor, la causa de nuestro Señor Jesucristo. Padre, porque nada somos si no tenemos amor. Padre, ayúdanos a abrazar tu causa. Nos ponemos en tus preciosas manos, mi Señor. Te damos la honra y la gloria, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén.